Hola, buenos días, chicos. Buenos días de nuevo. Buenos días, profe. Buenos días, vamos a la clase de tecnología. ¿Sí? Bueno, entonces en la clase del día de hoy, ustedes en la última clase de qué estuvimos hablando, chicos. ¿Qué vieron en la clase? Vamos a ver si lo recuerdan. Sí, no. Toda acción tiene sus consecuencias. Ajá. Toda acción puede tener sus consecuencias. Ajá. Era la continuación, ¿verdad? Entonces, se les dejó un álbum. Ahorita voy a compartirles el Classroom porque felicito a los que fueron puntuales, ¿verdad? Con su presentación, lo tenían para el 29 de marzo. Felicito al que lo hizo a tiempo. Y bueno, el día de hoy, en pocas palabras, lo que vamos a realizar es, en primer lugar, ustedes me van a mostrar su álbum y me van a decir qué fue lo que investigaron, que fue, ahí se les adjuntó el libro, ¿verdad? Para que lo pudieran ver y de ahí poder, en pocas palabras, sacar la información. Igual ustedes podían buscar otras fuentes, pero el objetivo era que fuera una información de una buena fuente. Vamos a ver, entonces en ese momento me está cargando el Classroom para poder yo compartirles. El que no tenga su álbum a mano lo puede ir a buscar, por favor. Porque en primer lugar lo que vamos a hacer en la clase del día de hoy es ver en el Classroom, de ahí vamos a, ustedes me lo van a presentar, me van a decir lo que investigaron ahí con su álbum en la mano. Tengo 9 entregas. Vamos a ver, les comparto. En esta computadora, chicos, no puedo encender la cámara. No sé, tengo un problema, entonces me disculpo y la voy a tener que dar la clase así. Vamos a ver, en primer lugar, aquí estamos en el Classroom, ¿sí? Las indicaciones eran, evidencia su álbum. Se le debe presentar un documento al cual debe elaborar un álbum en hojas blancas con portada, ilustración y dibujos. Luego dice de qué era el álbum, los tipos de residuos. Escribe el concepto de cada uno de ellos. Aquí está el documento. ¿Pudieron abrir ese documento? Sí. Ajá. Vamos a ver los que hicieron el álbum. ¿A dónde está? ¿En qué página está el contenido que sacaron? ¿Lo recuerdan? Me parece que es de la 18 a la 21. Ajá. En el bloque 1, ¿verdad? Aquí dice expectativas de logro. Aquí está la materia prima. Permítanme que se me cerró. Bueno, en primer lugar, pues lo que quería cerciorar es que, bueno, todos me dijeran que sí lo pudieron abrir. Ahora, en este momento dice, toda acción tiene una consecuencia. Este fue el tema que vimos la semana antes de irse de vacaciones. Te dice, ¿cuál es la dificultad? Ustedes vieron esta imagen. De aquí está esto. Esta es parte del contenido. Esto es lo que va a escribir el día de hoy. Entonces, la semana pasada nos quedamos por esta imagen, ¿verdad? ¿Qué observaban? Entonces, aquí están los tipos de residuos.
El origen de los residuos constituye un parámetro. Esto lo tuvieron que ustedes hacer en páginas blancas, ¿sí? Bueno, entonces voy a dejar de compartir porque prácticamente el tema del día de hoy ustedes ya lo tienen en su álbum. Entonces vamos a empezar y voy a empezar por orden de lista del menor al mayor y vamos a empezar. Miguel, ¿hizo su álbum? No. Ay, ¿qué pasó, Miguel? Se me olvidó. Se le olvidó. Ujú. Vamos a ver. De ahí después, Alejandro. Brilla por su ausencia también, ¿verdad? Bueno, entonces no está. Vamos a empezar entonces de las niñas. Vamos con Fabiola. Me lo va a presentar, voy a poner vista hablante, me va a decir lo que pudo ella hacer en su álbum, lo va a mostrar. Prácticamente explicarlo de manera oral. Bueno, profe, este es mi álbum de los tipos de residuos. Y puse el contenido, los tipos de residuos y residuos industriales. Primero están residuos industriales asimilables a residuos urbanos. Entre ellos están el papel, los periódicos, las revistas, los embalajes y los envases de cartón, entre otros. Los folios o papel de regalo y los folletos de publicidad. Aquí también yo puse unos dibujos acerca de los residuos industriales, que era el papel, las revistas y el periódico. Luego estaban los residuos inertes o de construcción. Estaba la tierra, escombros, la grava, la arena, y también puse unos pequeños dibujos aquí sobre la tierra y la grava. Luego los residuos peligrosos, donde están los aceites usados, los disolventes, las pinturas, los colorantes, los envases, residuos que también nos podrían dañar a nosotros, como los punzantes. Entonces decía que la gestión de estos residuos es responsabilidad del productor y también de cada uno de nosotros usarlo, ya que si no se usa con las instrucciones adecuadas o con el cuidado debido, nosotros nos podemos dañar. Y también dibujé lo que era la pintura, las baterías y unos colorantes. Ahora los residuos mineros, yo puse que este tipo de residuos se consideran porque son producidos durante la prospección, extracción, valoración y eliminación y almacenamiento de residuos minerales, así como de la explotación de canteras. Estos residuos pueden clasificarse según diferentes criterios de industria que los originó, que sean los de construcción, y sus posibles usos, y entre ellos se encuentran las rocas, lodo y polvo. Y en este caso yo puse uno que era de arsenio, el cadmio y el plomo. Y por último están los residuos agrícolas. Están los residuos agrícolas, ganaderos y forestales. Entre los residuos agrícolas dice que provienen de la parte de las plantas cultivadas, son muy útiles y están destinadas al consumo para no obstaculizar el futuro aprovechamiento del espacio del cultivo. Y entre ellos están de mencionar las cáscaras, los restos de poda, los huesos. Entonces yo dibujé unos que eran la paja, las semillas y la maleza. Los residuos forestales son aquellos que se producen como consecuencia de actividades forestales. Un ejemplo de residuos forestales es la leña, las hojas, el acerrín y los cortes de pies maderables. Y yo dibujé que eran las astillas, las ramas y las raíces.
Y por último están los residuos ganaderos que son producidos como consecuencia de la agrupación de especie animal. En los últimos años se ha visto un incremento de las explotaciones intensivas frente a la disminución, siendo responsables de generar una elevada carga de contaminantes. Y entre ellos dice que las características de estos residuos son diferentes en una especie ganadera. Y entre ellos está el porcino, la avícola o el ovino. Y dice que en las características de los residuos y por tanto en su tratamiento también influyen las características de la explotación ganadera como la paja o la arena. Y yo dibujé otros como los envases y los objetos cortantes que son todos y son algunos lápices, los cuchillos o objetos que nos puedan dañar también como a nosotros. Y eso fue todo, profe, lo que yo puse. Y también investigué en internet sobre esto. Muy bien, Fabiola. Pudimos ver que ella hizo la clasificación, ¿verdad? De cuáles eran los residuos. Igual ella los ilustró. Entonces vamos a ver igual el trabajo de Gabriela. ¿Lo quiere mostrar? Sí, profe, aquí está. Bueno, entonces explíquelo. Sí, yo puse primero los tipos de residuos, que entre ellos están los residuos industriales, que dice que estos se clasifican como residuos industriales, que son aquellos residuos producidos por la industria. Algunos de ellos son los residuos industriales asimilables a residuos urbanos, que está como el papel, los folios, el papel de regalo, folletos de publicidad, etc. Al igual en los residuos inertes de la construcción, están entre ellos la tierra, los escombros, la grava, arena, etc. Y también se encuentran los residuos peligrosos, que estos son los aceites usados, las pinturas, los colorantes, las baterías y entre otros. Y como pueden ver también yo puse de dibujos como el papel, los periódicos y las revistas. E igual en los residuos inertes o de construcción puse la tierra, la grava y la arena. Y en los residuos peligrosos las baterías, las colorantes y la pintura. En los residuos mineros dice que esta es la explotación de los recursos minerales que producen un elevado volumen de residuos sólidos, fundamentalmente inertes, para tener acceso a los materiales valiosos. Estos residuos pueden ser clasificados según diferentes criterios, entre los que cabe incluir tipo de industria que los originó, como la construcción y metalúrgica. Y entre ellos tienen las rocas, los lodos y el polvo. Y como yo aquí puse el arsénico, el plomo y el cadmio. Y los residuos agrícolas, ganaderos y forestales. Los agrícolas provienen de la parte de las plantas cultivadas que es preciso separar para obtener la parte útil, que va a ser destinada al consumo y que es conveniente recoger para no obstaculizar el futuro aprovechamiento del espacio de cultivo. Y los residuos forestales son aquellos que se producen como consecuencia de actividades forestales, principalmente destinadas al aprovechamiento de la madera y a prevenir las plagas o incendios. Y los residuos ganaderos son los producidos como consecuencia de la agrupación de especie animal al servicio del ser humano con el fin de aprovechar sus productos.
y pues entre ellos está la paja, la arena, etcétera. Y en los residuos agrícolas yo igual puse sobre la paja, la maleza y las semillas. Y por último, en los residuos forestales puse las astillas, las ramas e igual en los ganaderos puse los envases y los objetos cortantes. Eso fue, profe. Muy bien, ahora les voy a compartir la pantalla para que miren que aquí está la evidencia del álbum de Fabiola y de Gabriela. Permítanme. Miren, aquí está la evidencia del álbum de ellas. Entonces, en pocas palabras, tienen completo su puntaje. Ahora vamos a continuar con Alexandra. Pues yo puse acá primero, definí que eran residuos y yo puse que se le llama residuo a cualquier tipo de materia que esté generando por la actividad humana y que está destinado a ser desechado. Puse los tipos de residuos. El origen de los residuos constituye un parámetro interesante para su clasificación, ya que muchas de sus características y propiedades están determinados por el lugar y forma en la que se origina. Yo puse residuos industriales. Se califican como residuos industriales aquellos residuos producidos por la industria. Si bien se tiende a equipar los conceptos de residuo industrial con residuo peligroso, esto no es cierto en todos los casos, pudiendo hacerse una primera clasificación separando en residuos industriales asimilables a residuos urbanos, que están, por ejemplo, el papel, los folios de papel, el papel de regalo, folletos de publicidad, los periódicos, las revistas, embalajes y los envases de cartón como cajas de galletas, cereales y vidrio. Residuos inertes o de construcción. Tierra, escombros, grava, arena, etc. Residuos peligrosos. Están como aceites usados, disolventes, pinturas, colorantes, barnices, recipientes, envase, batería, etcétera. Y aquí puse, bueno, yo dibujé aquí como aceites usados. Y también puse residuos mineros, que es la explotación de los recursos minerales y produce un elevado volumen de residuos sólidos, fundamentalmente inertes. La ganga de los minerales. Para tener acceso a los materiales valiosos, se consideran residuos mineros aquellos residuos producidos durante la prospección, extracción, valorización, eliminación y almacenamiento de recursos minerales, así como la explotación de canteras. Y aquí puse un dibujo sobre los residuos mineros. También puse sobre los residuos agrícolas, ganaderos y forestales. Y puse que los residuos ganaderos, agrícolas y forestales son aquellos residuos generados de las actividades propias de la ganadería, la agricultura y las actividades forestales respectivamente. Los residuos forestales son aquellos que se producen como consecuencia de actividades forestales principalmente destinados al aprovechamiento de la madera y a prevenir plagas o incendios. Puse también sobre los residuos ganaderos que son producidos como consecuencia de la agrupación de especies de animales al servicio del ser humano con el fin de aprovechar sus productos. Y aquí puse aquí como una manzana que es un residuo ganadero y aquí puse una rama de árbol que es como de residuos agrícolas forestal. Y el impacto ambiental de los materiales de construcción. La mitad de los materiales empleados en la industria de la construcción proceden de la corteza terrestre, produciendo anualmente millones de residuos de la construcción y demolición
Esto es más de una cuarta parte de todos los residuos. Aumentan constantemente, siendo su naturaleza cada vez más compleja a medida que se diversifican los materiales utilizados. En la actualidad es solo un 10% de Honduras lo que aumenta la necesidad de crear vertederos y de intensificar la extracción de materias primas. En términos estadísticos, se puede decir que el sector de la construcción es responsable del 50% de los recursos naturales, empleados del 40% de la energía consumida, incluyendo energía en uso, y del 50% del total de los residuos generados. Y aquí puse lo que se debería dar ejemplo, porque tenemos que cuidar el medio ambiente, que puse una persona tirando ahí la basura en su respectivo lugar. Y pues eso fue todo. Muy bien, Alexandra. Ahorita en este momento voy a compartirles para que puedan ver que Alexandra evidenció su álbum. Miren, aquí está Alexandra. Miren. Este es el álbum que Alexandra les explicó. ¿Ok? Vamos con la siguiente. Berenice. Te puse que los tipos de residuos son los residuos industriales, que son aquellos que resultan de los procesos de la fabricación, de utilización, de consumo, de limpieza o de mantenimiento generados por las actividades industriales, excluidos con las emisiones de la atmósfera reguladas. Son los productores de residuos que se consideran industrias que pueden generar esta tipología de residuos. Es cualquier sustancia u objeto que se posee, desechos o que tengan la intención o la obligación de desechar. Yo puse que los residuos industriales tienen dos tipos, que son los residuos no peligrosos y los residuos tóxicos o peligrosos. Los residuos peligrosos son los materiales o productos que una vez desechados pueden liberar al menos sustancias tóxicas. La manipulación y vertido incorrecto de los residuos peligrosos pueden liberar al medio de sustancias que resultan peligrosas para los organismos vivos como la flora, la fauna y las personas. Y aquí puse una imagen sobre los residuos peligrosos. Y también puse los residuos mineros, que es el residuo sólido, acuoso o en pasta, producido por la industria extractiva, compuesta por todos los establecimientos y empresas que practican la extracción superficie o subterránea de recursos minerales. Son residuos que quedan tras la investigación, como son los estériles de minas, gangas del tono 1, rechazos, subproductos abandonados y las colas de proceso en incluso la tierra vegetal y cobertura en determinadas condiciones. También puse los residuos agrícolas, que son los residuos generados por la agricultura y la ganadería. En la agricultura destacan la contaminación por residuos de dos tipos, las fertilizantes y los plaguicidas, fungicidas, insecticidas y acaricidas, que se acumulan en el suelo y pueden llegar a las aguas subterráneas. También puse los residuos ganaderos, que están siendo en muchos casos fuente de problemas debido a la explotación intensiva al margen de los malos olores y los problemas sanitarios e higiénicos en las instalaciones, tanto en los residuos sólidos como en los líquidos. Eso fue lo que investigué.
Sí, vamos a ver. Continuamos con la siguiente. Voy a compartirles el Classroom para que miren que Berenice entregó su álbum. Miren. Listo. Continuamos con la siguiente. No está Gracie. Sí, sí estoy. Bueno, el álbum ahí decía que trataba sobre los tipos de residuos, residuo minero, residuo industrial y residuo agrícola y ganadero. Reprobarse los residuos mineros. Residuo minero es el residuo sólido o acuoso o en pasta producido por la industria extractiva, compuesto por todos los establecimientos y empresas que practican la extracción en superficie o subterránea de recursos mineros con fines comerciales, incluida la extracción mediante perforación. Ahora, y este es el dibujo que hice. Mira. Le voy a ver sobre los residuos industriales. Los residuos industriales son aquellos que resultan de los procesos de fabricación, de transformación, de utilización, de consumo, de limpieza, de mantenimiento generados por la actividad industrial exclusiva, las emisión a la atmósfera reguladas en la Ley 34 del 2007, 15. Y este es el dibujo que hice. Ahora les voy a hablar de los residuos agrícolas, ganaderos y ambientales. Son los residuos generados. Son los residuos generados por la agricultura y la ganadería. En la agricultura destaca la contaminación por residuos de dos tipos: los fertilizantes y los fungicidas, insecticidas, acaricidas que se acumulan en el suelo. Y este es mi dibujo. Y esto es todo.
Jennifer, creo que la profe dijo que seguía vos en el chat. ¿Cómo dice? Que La sigas profe vos. dijo que sigas vos. Pues yo voy. Pues yo decidí poner qué significaba residuos y puse que el término residuo era el cambio, sirve para identificar en aquellos materiales que pueden tener valor en sí mismo al ser utilizados o reciclados. En términos generales, se habla de basura o desecho para identificar en aquellos materiales sobrantes que aparentemente no pueden ser usados nuevamente. Pues como habían tipos de residuos, el residuo industrial, residuos mineros, residuos ganaderos, residuos agrícolas, residuos ambientales. En residuos agrícolas puse que los residuos industriales, residuos industriales. Puse que los residuos industriales son aquellos que resultan de los procesos de fabricación, transformación, utilización, consumo, limpieza o mantenimiento generados por la actividad industrial. Además, su productor tiene la obligación y la voluntad de desprenderse de ellos. En esta definición se incluyen las emisiones a la atmósfera que están reguladas por la ley en el artículo 34 que se empezó desde el 2007 del 15 de noviembre y puse como una imagen que dice los residuos industriales. No sé si han visto la película de Monster University, que se hacen como cuadritos la basura. Y pues busqué esa imagen y ahí sale que la reciclan y la van haciendo en cuadritos que en realidad es una máquina. Puse que en residuos mineros son residuos mineros en el residuo sólido, acuoso o en pasta, producidos por la industria extractiva compuesta por todos los establecimientos y empresas que practican la extracción en superficie o subterránea de recursos minerales, con fines comerciales, incluida la extracción mediante la perforación o el tratamiento del material extraído. Y pues la imagen me salía como una definición de una imagen que se trata de los residuos de comida, que cuando ya los reciclan se hacen como unas montañas y que sobre todo esos residuos salen como agua y pues ahí se mira el agua y las montañas de residuos. También puse los residuos ganaderos. Puse los residuos ganaderos son los producidos por los propios animales al usar la biomasa vegetal como alimento. Este tipo de residuos se incluye dentro del grupo de la biomasa animal y puede ser originada por el animal vivo o uno muerto. Y ese residuo decía ahí que se trataba sobre reciclar unos palos que ahí en esas montañas de palos, aquí sale la imagen, habitaban el animal del ornitorrinco. Pues ahí decía. Y por eso dice, Ornitorrinco. ¿cómo? Ornitorrinco. Eso. Es que no puedo pronunciarlo. Perry, diga entonces. Perry, que habitaban ahí, y por eso dice que es originada por un animal vivo o uno muerto. Y como residuo agrícola, puse que se conoce como residuo agrícola y forestales, todos aquellos que se generan a partir de cultivos de leña o de hierba y producidos en el desarrollo de actividades propias de estos sectores. Más concretamente, estos residuos se obtienen de los restos de cultivos o de limpiezas que se hacen del campo para evitar las plagas o los incendios. Y ese decía ahí que se trataba sobre reciclar la madera, la hierba, como eso, los forestales, sobre árboles, el monte, y pues ahí sale la imagen que hacen eso. Y por último, los residuos ambientales. Puse el residuo es cualquier sustancia u objeto que su procedor deseche o tenga la intención o la obligación de desechar. Los residuos se pueden clasificar en distintas categorías que no son excluyentes entre sí, según el criterio que se aplique atendiendo a su naturaleza. Los residuos pueden ser peligrosos y no peligrosos.
pues este residuo decía ahí que se lleva a cabo sobre nosotros, los seres humanos que echamos basura, y pues decidí poner esta imagen que nosotros la basura que tiramos, toda va a dar al mar, y pues ahí se mira el mar contaminado, lleno de basura. Y como siempre me gusta poner mensajes positivos, puse 2, y puse que si al planeta quieres ayudar, ¿qué esperas para tus residuos separar? Y puse por ti, por nosotros y por todos los que vendrán. Recicla. Gracias. Bueno, muy bien, Jennifer, excelente. Excelente por ese pensamiento también que colocó ahí. Continuamos entonces con ya Jennifer, vamos con Kaylin. De ahí con Valerie. No lo tengo yo. Voy a compartir el Classroom para que puedan ver quiénes entregaron la tarea. ¿Y por qué lo estoy haciendo esto? Porque ya prácticamente estamos terminando el parcial y que es muy triste ver que no evidencian sus tareas, chicos. A los que lo han hecho, pues, los felicito. Vamos a ver, Kaylin aquí no está. Está sin entregar. Miren. Tengo a Alexa sin entregar, tengo a Miguel sin entregar, a Javier sin entregar, a Wanda, que no sé Wanda si está o no está. Entonces vamos a ver Valerie. Ok, yo mi álbum lo hice en el cuaderno. Y bueno, primero puse la definición de qué son los residuos. Se llama residuo a cualquier tipo de material que esté generado por la actividad humana y que esté destinado a ser desechado. El origen de los residuos constituye un parámetro interesante para su clasificación, ya que muchas de sus características y propiedades están determinadas por el lugar y forma en el que se originan. Tipos de residuos. Residuos industriales. Se califican como residuos industriales a aquellos residuos producidos por la industria. Si bien se tiende a equiparar los conceptos de residuo industrial con residuo peligroso. Este no es cierto en todos los casos, pudiendo hacerse una calificación separándolos en residuos industriales, asimilables o residuos urbanos, como el papel, los folletos de publicidad, los periódicos, las revistas, embajales y los envases de cartón como cajas de cereales, galletas y de vidrio. Residuos inertes o de construcción. Tierra, escombros, arena, grava, etc. Residuos peligrosos, acertes usados, disolventes, pinturas, colorantes, barnices, recipientes, envases, baterías, etc. Ahora, los residuos mineros. La explotación de los residuos de los recursos minerales produce un elevado volumen de residuos sólidos, fundamentalmente inertes, por tener acceso a los materiales valiosos. Estos residuos pueden ser clasificados según diferentes criterios, entre los que cabe incluir tipo de industria que los originó y sus posibles usos. Entre ellos se tienen las rocas, lodo, polvo, arenías, etc. Residuos agrícolas, ganaderos y forestales. Los residuos agrícolas, ganaderos y forestales son aquellos residuos generados de la actividad propia de la ganadería, la agricultura y las actividades forestales respectivamente. Los residuos agrícolas provienen de la parte de las plantas cultivadas que es preciso separar para obtener la parte útil que va a ser destinada al consumo y que es conveniente recoger para no obstaculizar. Entre ellos podemos mencionar cáscaras, bagazos, restos de poda, huesos, etc. Los residuos forestales son aquellos que se producen como consecuencia de actividades forestales.
principalmente destinadas al aprovechamiento de la madera y a prevenir plagas o incendios. Un ejemplo son las leñas, las hojas, el acerrín y los cortes de pie maderables. Los residuos agrícolas y los residuos forestales presentan una marcada estacionalidad y su cantidad varía significativamente debido a la influencia de determinados factores. Los residuos ganaderos son los producidos como consecuencia de la agrupación de especies animales al servicio del ser humano con el fin de aprovechar sus productos. Las características de estos residuos son diferentes según la especie ganadera que los genere. Bovino, los terneros de carnicería, las vacas lecheras y terneros de cría, porcino, avícola, ovino, etc. En las características de los residuos, por tanto, en su tratamiento también influyen las características de la explotación ganadera, como la carne, la paja, la arena, etc. Estabulación. Consiste en mantener a los animales que se crían dentro de un edificio, etc. Entonces, a continuación nos proporcionan algunas de las medidas que se pueden utilizar para su solución. Prevención. Es el conjunto de medidas destinadas a evitar la generación de residuos o a conseguir su reducción. Gestión, recolección, almacenamiento, transportes, valorización y eliminación de los residuos, incluida la vigilancia. Reutilización, es el ejemplo de un producto usado para el mismo fin para el que fue originado originalmente. Reciclar, es la transformación de los residuos dentro de un proceso de producción. Valorización es todo procedimiento que permite el aprovechamiento de los recursos obtenidos en los residuos. Eliminación, todo procedimiento dirigido bien al beneficio de los residuos o bien a su destrucción total o parcial. Entonces, mire, mi propuesta es, la vamos a hacer. Vamos a ver, Valerie, sí. Muy bien. Solo quedamos pendientes, ya casi se nos termina el tiempo. Entonces estamos pendientes con Alex, voy a compartirle de los que me subieron la evidencia, ¿verdad? Estamos pendientes con Alex, con Juan Fernando, parece que lo miré aquí, con Jafet. Estos 3 chicos y los demás, pues los motivo a que lo hagan. Y aunque les salga entrega tardía, pues súbanlo para que no pierdan todos los puntos. Bueno, vamos a continuar. El día de mañana les voy a dar un espacio en la clase perdón, el día jueves en la clase de sociales. Les tengo una observación también para la clase de sociales. Deben de el día jueves tener colores, marcadores y reglas y páginas blancas porque vamos a hacer una última actividad para cerrar el parcial, ¿ok? Entonces, para el día jueves no se les olvide. Hasta pronto, chicos. Que tengan una linda... Adiós. Hasta pronto. Hasta pronto. Cuídense. Pórtense bien.